Hola mi gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro videíto. Si es primera vez que me ves, déjame que me presente. Mi nombre es Carla y soy una cubana que vive en España. Hoy les traigo algo totalmente diferente a lo que normalmente estáis acostumbrados en los videitos que subo al canal, como ya pudieron darse cuenta en el título de hoy. Hoy nuestro viaje es un poquito más particular. En el último video os disteis cuenta de que habíamos llegado a Grecia, así que sí, efectivamente, estamos en Grecia y no precisamente viaje de turismo. Así que este video os voy a contar todo y qué hacemos realmente aquí en Grecia si no vamos a hacer turismo. Esta vez no estoy solamente de turismo, así que esta vez estoy por trabajo. Ya llevo varios días trabajando y os he hecho una recopilación en un videito sobre lo que estoy haciendo, sobre mi experiencia y un poquito mi rutina de trabajo que ha sido durante todo este tiempo. ¿Qué sucede? El trabajo es por unos 2 meses y medio y por supuesto no voy a estar cansando haciendo videitos solamente de esos 2 meses y medio, ya que al final es más o menos el mismo trabajo. Así que esos 2 meses y medio se los voy a resumir en un video. O al menos voy a intentar resumírselos en un solo video para que veáis más o menos algunos puntos importantes sobre mi trabajo en este lugar. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Qué hago en Grecia? ¿Cómo que vine a trabajar? ¿Quién me ha contratado? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y toda esa serie de cosas os voy a contar ahora mismo. Así que empecemos de verdad la parte buena del video. Para este trabajo fui contratada por una empresa que se llama Terma. Los iré dejando por aquí. Esta es una empresa que tiene sede en diferentes áreas de España, además de que también tiene sede en Portugal y se dedica, entre otras cosas, a la instalación de revestimientos refractarios. En esta primera parte del video os voy a comentar que esta empresa no es la única que se dedica a hacer este tipo de trabajos ni en el mundo ni en España, pero yo voy a hablar sobre esta empresa que al final es la que a mí me ha dado el trabajo. El video lo vamos a dividir por diferentes partes. En esta primera parte del video quiero contarles qué significa este término de revestimientos refractarios, cómo trabaja esta empresa y sobre todo mi experiencia trabajando en un proyecto internacional fuera de España. Ahora, empecemos con lo primero y lo más fundamental, que son los revestimientos refractarios. Me pongo de este lado porque aquí quiero intentar ponerles algún videito o al menos alguna imagen. Entonces, empezamos respondiendo. Cuando hablamos de revestimientos refractarios, nos referimos a materiales que son capaces de resistir temperaturas extremadamente altas, como las que genera un horno industrial, las propias refinerías, plantas de energía o alguna que otra fundiciones. Estos revestimientos son muy importantes, ya que su función principal es proteger las estructuras metálicas del calor, evitando así que esta estructura metálica se dañe, manteniendo también la seguridad con las personas que van a revisar o a trabajar en este tipo de lugares, y así ayudan a la eficiencia del proceso. En resumen y en cristiano, este material es el que ayuda a que muchas de las industrias puedan hacer este tipo de procesos donde requieren unas temperaturas extremadamente elevadas. En resumen, si no existiera este revestimiento, la mayoría de las industrias no pudiera hacer su trabajo, ya que se verían afectados este tipo de maquinarias. Ahora, vamos a hablar de la compañía que me contrató, Terma. Es una empresa que se dedica a la instalación y el mantenimiento de este tipo de refractario, además de algún que otro proceso más. Esta empresa cuenta con un equipo técnico altamente cualificado y sucursales en diferentes partes de España y Portugal, como os dije anteriormente, lo que le permite así atender proyectos internacionales como este. En este caso, el proyecto, como os comenté anteriormente, se va a realizar en Grecia en una de sus refinerías, la cual está en parada, que es a lo que se le llama a cuando se necesita hacer una renovación total o parcial de algunos tipos de equipos que se encuentran dentro de la refinería. En esta refinería hay equipos que se van a poner totalmente nuevos y hay otros que sencillamente se le van a hacer reparaciones en alguna de sus partes. Ahora, tú estarás pensando, hija, estás dando mucha muela y al final tú no me has dicho a qué tú vas a eso, porque
que yo sepa de refractario, ¿qué sabes? Mi papel en este proyecto es de traductora de inglés a español y de español a inglés, por supuesto. Y esto es muy importante, ya que en Grecia su idioma principal es el griego, pero en la refinería las mayores comunicaciones técnicas se van a dar en inglés. Como ya os comenté, el equipo de Terma tiene sucursales en España y además tiene sucursales en Portugal. Por lo tanto, nuestro equipo de trabajo tiene personal de España, de Portugal, yo que soy de Cuba, algunas que otros países más de Latinoamérica y algún que otro país más también del área de África. Pero bueno, en resumen, vienen con Terma España o con Terma Portugal. ¿Qué sucede? Que la mayoría de estas personas no hablan inglés. Tenemos personas dentro de nuestro equipo que hablan inglés, pero ¿qué sucede? Los trabajadores que están en planta todo el tiempo, la refinería exigió que en planta siempre hubiese un traductor, tanto de inglés o algún traductor de griego, porque sí, en nuestro equipo también tenemos a 2 personas que hablan un perfecto griego y obvio hablan español. Una chica griega y luego tenemos a nuestro otro compañero que es un cubano que nos hemos encontrado en Grecia que habla, por supuesto, español y un perfecto griego. Increíble, también lleva como 20 años viviendo en Grecia, así que le toca. Le toca por libreta, como diríamos los cubanos. Al haber exigido la refinería que tuviéramos traductores, esto es, la verdad, muy lógico, porque es fundamental que nos entendamos y que haya una buena comunicación con lo que es los trabajadores locales, o sea, la refinería, y nosotros, pues que venimos pues fuera y que vamos a hacer un trabajo bastante grande, porque Terma, la verdad que tiene muchísimo trabajo en esta parada. Así que para mí, esta está siendo una experiencia totalmente nueva, muy diferente. Estoy aprendiendo muchísimo, estoy aprendiendo sobre otro sector, estoy aprendiendo sobre otra cultura, porque al mismo tiempo estamos aprendiendo algunas que otras palabras griegas, estamos aprendiendo todo bastante. Es un sector nuevo, son culturas nuevas, es un proyecto muy grande, así que para mí está siendo un reto personal y profesional, por lo cual estoy sumamente contenta. Bueno, pues como todo proyecto internacional, este proyecto ha tenido una logística enorme, una preparación, porque se tienen que ver los vuelos de los chicos, de dónde van a salir, el alojamiento, los permisos, el traslado de materiales, poner las oficinas, todo esto ha sido las primeras semanas. Ya vinieron unas personas las primeras semanas y lo organizaron absolutamente todo. Claro que sí, yo estoy en Grecia, sí, claro, muy bien, he venido por trabajo, pero eso no quiere decir que yo no me lo vaya a llevar conmigo a hacer experiencias, a viajar un poquillo, a medida de que, por supuesto, de lo que nos dé el tiempo, el trabajo, yo me lo voy a llevar conmigo a conocer Grecia, o al menos algún que otro lugar de Grecia. Por aquí os voy a estar dejando algún videito, porque la refinería es enorme, y como en la mayoría de las refinerías, la verdad que no se puede estar haciendo muchos videos, así que voy a dejar lo que pueda grabarles, lo que les haya podido grabar, se los dejaré por acá. El ambiente de trabajo es, de momento, ha estado un poco relajado, porque no ha empezado de verdad el estrés. El estrés aquí va a empezar cuando estemos en la recta final, que corre las prisas de que los proyectos se terminen en las fechas estipuladas en los contratos. Ahí es donde vamos a venir corriendo, como siempre, y no es realmente nada raro. Ya Orlando me lo ha dicho y los otros chicos me lo han dicho, así que no pasa nada. Como os comenté, hay compañías de diferentes lugares, por tanto hay diferentes nacionalidades, y por tanto la comunicación va a ser un reto, porque nos vamos a tener que comunicar por esto, que son unos Motorolas, que son los canales de comunicaciones oficiales que se pueden tener acá en la refinería, porque o es este Motorola o son este tipo de teléfonos, que son los teléfonos ATEX, que son los que están oficialmente diseñados para poder estar en la refinería y seguir las normas de seguridad, porque los teléfonos normales no pueden entrar a la refinería. Sí, señores. Lo mejor de todo esto es, sí, os digo mi sincera opinión, es poder vivir todo este proyecto desde dentro. Yo siempre escucho a Brando cada vez que me habla sobre este tipo de proyectos, porque sí, en este proyecto también él está por otra compañía, pero bueno, estamos como un poco juntos, pero no revueltos. Siempre él me habla sobre sus experiencias, sobre cómo se trabaja en la refinería, y lo mejor de todo esto, la verdad, es vivirlo desde dentro, vivir la experiencia con una compañía nueva, y bueno, dando el super punto de que estamos fuera de España, o sea que espectacular. Esta experiencia con Terma me ha hecho
ver la importancia que tiene la comunicación dentro de un equipo de trabajo, en este caso dentro de un equipo de trabajo internacional. No solo se trata de el ámbito profesional, el ámbito industrial, que es esta área de este sector, sino también personal, los idiomas y la colaboración, de qué manera nos podemos entender, porque a pesar de que no todo el personal local hablaba inglés, la mayoría, sobre todo las personas mayores, un poco más mayores, hablaban realmente solo griego. Como si te quieres hacer entender o si te quieres comunicar con las personas, lo puedes lograr hacer mediante comunicación verbal o mediante comunicación gesticular, o sea, gesticulando, enseñando, haciendo un poquillo de mímica alguna que otra vez, pero la importancia de la comunicación aquí, en lo profesional, en lo personal, en todo. Si te quieres hacer entender, lo puedes lograr seguro. Pero también la importancia de los idiomas. Creo que todos hemos escuchado la importancia que tiene aprender otros idiomas aparte de tu idioma natal. Y sí, efectivamente, porque si yo no supiera hablar inglés, que tampoco mi inglés es súper perfecto ni es un inglés de escuela, pero si yo no hubiese sabido hablar el inglés que sé hablar, no hubiese podido optar por este tipo de trabajo, me estaría perdiendo esta experiencia tan maravillosa que vais a ver luego en otro videito, porque si no esto se va a hacer kilométrico. Por mi cara lo podéis ver, estoy feliz de formar parte de este equipo, estoy feliz por formar parte de este proyecto. Cada día aprendo cosas nuevas, soy como una esponjita absorbiéndolo todo, intentando aprender e intentando ayudar a los chicos pues en todo lo que pueda y en lo que esté en mis manos. Y estoy muy contenta, la verdad, de poder compartir con vosotros esta experiencia tan totalmente diferente en el canal. Así que si te interesa este tipo de contenido, este tipo de video más industrial, más en cuanto a trabajos, en cuanto a experiencias fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de lo que es un viaje de turismo, pues déjamelo en el área de los comentarios. Yo agradecidísima estaría de responderle todas las preguntas. Yo sé que pueden haber preguntas sobre qué cursos hiciste, qué currículum necesitas, dónde se puede enviar currículum, todo ese tipo de preguntas. Si queréis me lo dejáis en los comentarios y yo felicísima de respondérselas. Y os estaré dejando también por acá o en el área de la descripción, lo más seguro, pues el link directo pues a esta compañía que, como ya veis, no solamente contrata hombres, a pesar de que la mayoría de sus trabajadores son hombres, no solamente contrata hombres, contrata también a mujeres. Así que, cariño, no tiene nada que ver qué sexo seas, que puedes trabajar en este tipo de compañías y puedes ganarte pues un dinerito extra. Así que sí, son trabajos temporales, aunque ellos también ofrecen trabajos permanentes, depende del perfil que estén buscando. Yo os voy a dejar el link de lo que es la página web, porque en su página web tienen un área, por supuesto, como la mayoría de las empresas, que dice trabaja con nosotros. Ahí puedes enviarle el currículum y ellos pues te responderán. Así que muchas gracias. Espero que os haya gustado este videito. Dejarme un like, un comentario, compartan con sus amigos, por favor, a ver si podemos llegar a un poquito más, un público más grande. No olvidéis que subimos videitos todas las semanas y esta semana vamos a subir 2 videos, porque estaréis viendo este videito, creo que lo más seguro que sea el martes, mañana martes, porque hoy es lunes, y el próximo videito os lo estaré subiendo el domingo, que es realmente la cruda de verdad, realidad de trabajar con este tipo de compañías, con este tipo de proyectos internacionales. Así que, sin más, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y miles de besitos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.